Quería darle la gloria y la honra porque puede tomar su lugar. Porque sabe, enero es la primicia que nosotros debemos de darle lo mejor de lo mejor a nuestro Padre Celestial. Porque usted y yo tenemos vida un 2026. Muchos están en el sepulcro y la Biblia dice que en el sepulcro nadie le alabará. Y nosotros estamos vivos para darle honor a Él. Así que gracias, Padre, por estar en este lugar. No dejo de dar gracias a nuestros padres espirituales, a Pastor Germán y a nuestra amada madre, Pastora Claudia, que sin duda ellos nos dan el honor de estar en este lugar y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, han tomado a bien que esta noche pues yo pueda compartir un mensaje de Dios para su vida. Muchas gracias. Quiero invitarle a que usted abra su Biblia. Este 2026 usted no puede dejar de cargar la palabra de Dios en su corazón y en sus manos. Le voy a invitar que todos juntos abramos el libro de Daniel, capítulo 3, verso 23 al 26. Daniel 3, 23 al 26. La palabra del Señor la leemos honrando a la Trinidad y dice: y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Diga conmigo: salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria sea a Dios por su palabra. Iglesia, aviva, el tema de esta noche dice: aviva tu fuego en mí. Qué hermoso saber que hay 3 hombres que se presentan en esta historia, pero también habla de un cuarto que se apareció en medio del fuego donde ellos ardían. Y si el enemigo ha declarado lanzarnos fuego a nosotros, hay un fuego que es más poderoso y es el fuego del Espíritu de Dios en nosotros para vencer todo dardo del maligno. Yo quiero describirle qué es fuego. En las Escrituras la presencia poderosa de Dios es más manifestada. Por ejemplo, por Moisés, donde se manifiesta en una zarza de fuego que dice que ardía pero no se consumía. También es juicio consumidor, la palabra lo establece como juicio consumidor. ¿Y contra qué? Contra el pecado y la rebelión. La presencia del fuego de Dios consume el pecado y la rebelión. Todo juicio y decreto que había en el infierno contra usted y contra mí fue declarada vencida en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, venciéndola en el nombre de Jesús. También es la purificación y prueba. Los dos juntos, purificación y prueba. La Biblia dice que pasará por el fuego una tercera parte de su pueblo,
pero me gusta esta parte, que refinándolos como se refina la plata y el oro para probar su fe. Y pureza, para probar su fe y su pureza. Y en esa prueba ellos invocarán su nombre. Mire que la prueba o el fuego presentado para poder purificarnos y para poder probar nuestra fe tiene un objetivo en el cual usted y yo no vamos a ser consumidos, sino solamente probados. Significa que este fuego será por un tiempo, solo durará un corto tiempo. También significa sacrificio. El fuego también significa sacrificio. La Biblia dice que el fuego de Dios consumía las ofrendas y salía fuego delante de Jehová, consumiendo la grosura. Y esto provocaba que el pueblo le adorara. Todos queremos huir del fuego, pero cuando le damos la correcta interpretación en la vida del cristiano, es imposible que usted y yo vivamos sin fuego. El fuego siempre estará continuamente en nosotros. Inclusive cuando usted viene al altar del Señor, usted no viene a ponerle agua al altar, usted viene a ponerle leña para que el fuego continuamente siga ardiendo. Significa también celo y santidad. Y creo que aquí es donde muchos nos cuesta tanto poder comprender el fuego de Dios. Porque la palabra dice que porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del hombre como lenguas de fuego, según Hechos 2. Trae también pasión, luz y purificación, según Mateo 3:11. Una promesa que les hacía en Mateo 3:11 antes de que Jesús fuera ascendido al cielo, que iba a venir el Espíritu Santo y los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el fuego de Dios no puede faltar en nuestras vidas. El fuego de Dios tiene que consumir la frialdad espiritual. Si usted tiene 10, 15, 20, 40, 60 años y tiempo atrás, en este tiempo atrás usted ha estado frío espiritualmente, usted tiene que acercarse al fuego. Porque muchos ven el fuego de lejos. Y de lejos nadie se calienta. Pero cerca del altar de Dios hay un fuego que continuamente arde. Y usted es ahí donde tiene que estar. Hermanos, si usted se queda en el parqueo viendo las estrellas del cielo, mientras aquí se alaba, mientras aquí se adora, y el fuego de Dios una y otra vez se enciende y no se acerca, usted estará frío. Si el pecado no se acerca al altar porque el pecado lo reprime del fuego, usted, mi hermano, hay un fuego, dice la palabra, que arderá por la eternidad. Y como yo siempre digo, y hay un gusano que nunca muere. Y ese es el fuego del infierno que le espera. Hay un fuego que nos ofrece eternidad y vida eterna. Y hay otro fuego que ofrece muerte eterna. Y la elección no lo hace nadie más que usted y yo. Dicho de otra manera diferente, es un incendio. El fuego es un incendio. Fuegos que arden prueba, dolor y sufrimiento. Y es que eso es lo duro del cristiano, que creen que venir a los pies del Señor ya están las rosas delante de ellos y no hay que pasar prueba ni dolor. Hermano,
Cristo en la cruz del Calvario sufrió el mayor dolor, significa que no es soportable para nosotros haber sufrido lo que Él sufrió. Porque nosotros estábamos condenados para maldición eterna, pero la gracia, el favor y la obra redentora de Cristo en la cruz, su sufrimiento y sus padecimientos, su muerte y resurrección son los que lo tienen hoy en este lugar. Yo sé que la mano poderosa del Señor hará que podamos atravesar cualquier desierto que estemos viviendo y saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Quiero parafrasearle la historia de Daniel, la historia de estos tres hombres en el libro de Daniel. Y la Biblia lo titula, dice que fueron rescatados del horno de fuego. Un rey llamado Nabucodonosor reunió a todo su consejo. En ese consejo habían sátrapas, la Biblia habla que habían magistrados, capitanes, pero habían uno en específico que me llamó la atención. Dice que habían oidores. Y eso me llama la atención, más adelante usted va a saber por qué. Oidores. Se imagina, yo meditaba si nuestros amados padres de casa delegaran un parte de su consejo a que sean oidores de lo que está sucediendo con cada uno de nosotros, ¿qué oirían? ¿Qué reporte podrían dar de nosotros? ¿Será un reporte que diga o que describa, que dé buenas referencias de usted, que continuamente lo busque en el altar? ¿O será de gente que se está quejando por vivir lejos del altar? Yo pensaba y meditaba en eso. La Biblia describe que todos estos hombres vinieron y le presentan un plan a Nabucodonosor, que hagan una estatua de oro y que todo el pueblo le adore. Mire la estrategia de Satanás a través de estos hombres influyendo en el rey. Querían que hicieran una estatua del rey para que le dieran el máximo honor y la mayor gloria que el rey. Y la Biblia dice que también dijeron que el que no adorara, que el que no se postrara delante del rey, y es más, le levantaron con pompa, con bombas y platillos, como se dice hoy en la actualidad. Hoy yo lo hacía referencia como usted ve cómo le ofrecen hoy los carnavales en las ciudades y cómo se ofrecen ante Baal, ofreciendo sus vidas. Pero quiero darle esta referencia porque eso era lo que hacían ellos. Algunos varones dice que al ver que 3 judíos no se inclinaban ante ellos, fueron y le contaron. Yo me imagino que fueron los oidores. Le contaron al rey que ellos no se postraban delante de él. Y el rey, y le dicen en el verso 16, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír al son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, mire todos los instrumentos, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y esto me llama la atención, porque cuando van y le dicen al rey, el rey hace unas preguntas. El rey los manda a llamar y le hace estas preguntas. Hermano, en el mundo que está delante de nosotros nos está ofreciendo de todo. Pero qué bueno que se levanten hombres de Dios que examinen nuestras vidas y nuestro comportamiento y a tiempo nos detengan de semejante barbaridad, adorar a otros dioses. La Biblia dice que le pregunta a Nabucodonosor, pero antes de esto quiero decirle algo.
fuego, arde, fuego. Fuego, arde, fuego. Es decir, la llama puede estar pequeña, pero si usted le mete más leña, ¿qué va a arder? Más fuego. Pero para que fuego arda fuego, usted tiene que tener fuego. Tiene que tener fuego. ¿Por qué le digo esto? Porque el fuego de Dios siempre arderá por la eternidad. Pero nosotros tenemos que venir a echar leña y fuego arde fuego. Hay una conexión, hay una unidad donde el fuego atrae al fuego. Por eso le puse a oír aquel fuego. Aquel fuego usted va a ver, el fuego en lo natural, usted va a ver cómo devora bosques enteros, casas si están a su alrededor. Todo tiene que huir delante del fuego. Todo se tiene que sacudir delante del fuego, porque todo aquello que vive tiene un movimiento. Y todo aquello que huye son las tinieblas que huyen delante del fuego de la presencia de Dios. Y viene y le responde: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que me he levantado. Ahora pues, y aquí viene la sentencia, y le dice: ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, la flauta, el tamboril y todos estos instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Eso dice el mundo de ti. En la desobediencia, qué difícil es creerle a Dios. Qué difícil es no darnos cuenta de nuestra condición y negarnos la oportunidad de conocer al Dios de fuego. Y viene Satanás con mentiras y nos hace esta misma pregunta: ¿que Dios te va a librar de la situación en la que estás? ¿Que Dios te va a dar dinero para que compres la casa que has deseado? ¿Que Dios te va a librar de necesidad que usted tenga? Pero hoy yo quiero decirle que puede que haya un fuego natural hecho por hombres, pero hay un fuego, el fuego del Eterno, que te dice: es posible. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego pasa, ¿qué pasa? No se quemará, porque se levantará uno que no fue vencido, sino que venció la muerte, venció la oscuridad, venció las tinieblas, venció el pecado, venció la rebelión, venció todo aquello que nos es imposible vencer en nuestra humanidad. Por eso no recibimos a ningún hombre, sino a Cristo, el Redentor de nuestras vidas. Y mire la respuesta. No es necesario que te respondamos esto, le dice. ¿Qué determinación de hombres? ¿Cuál es su determinación para este año 2026? Proclamado está que este es el año de la provisión divina. Y este es el año que vamos a reverdecer y daremos mucho fruto. Donde los dones, el poder de Dios será manifestado a través de los dones del Espíritu Santo de Dios. Donde los frutos del Espíritu serán visibles en usted y en mí. Donde el fuego de Dios será visto y los demás nos vendrán a ver cómo ardemos en este lugar. Tendrán necesidad de venir a ver qué es lo que está pasando en este lugar, porque usted y yo ardemos en este lugar. Eso es lo que nosotros hemos proclamado para este 2026. Y usted tiene muchas más palabras, porque yo en este momento recuerdo eso, pero si yo me pongo a escudriñarlo a usted, yo sé que Dios tiene más en usted.
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, le dice. Y de tu mano, oh rey. Yo me imagino el desafío que le dijeron. Eso es como usted ha visto en la rebeldía, que aunque sepamos que es cierto, no nos importa. Así debería ser en la obediencia de Dios, desafiando las tinieblas y diciéndole: el Dios que yo conozco y a quien yo sirvo me librará de tu mano. Y estos hombres lo ven y le dice: Él nos librará. Y si no, sepa. Porque la voluntad de Dios, y esto me gusta, que la voluntad de Dios ellos le hicieron palpable. Y si no, le dice: sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Determinación, iglesia. Determinación, pase lo que pase. Usted y yo adoraremos al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Ahí se habla de un fuego gestado en las tinieblas, un fuego avivado por los hombres, que tenía como objetivo hacer que estos tres hombres adoraran una estatua. Su objetivo solo saciaba el deseo mentiroso de los hombres, pero desagradaba el corazón de Dios. Ahí habla de tres hombres que habían avivado el fuego de Dios en sus corazones y no se rendían a otro Dios que no fuera Él. Primero, iglesia, conocer el fuego de Dios que tenían estos tres hombres. Ellos tenían despierta la habilidad especial que Dios les había dado. ¿Cuál es tu habilidad en el Señor? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es la indicación que Dios te ha dado para que el fuego de Dios continúe ardiendo en ti? Habían avivado el don de Dios que había en ellos. Y digo esto porque en la historia de Timoteo habla, cuando Pablo le dice a Timoteo, pero le hace recordatorio en su abuela Loida y en su madre Eunice de un fuego que ya ardía en ellos, pero que también le dijo a él: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mano. Pero le dice y le aclara por qué: porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien tiene el poder para que el fuego viva avivado, diga yo. Dios tiene el poder para dártelo, pero tú tienes la autoridad, el dominio propio para poderlo hacer avivar en ti. El fuego que se aviva haciendo la voluntad de Dios. El salmista David decía, y esto me gustaba. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero antes de eso le dice: yo no quiero ofrenda ni sacrificio. Y él le dice: he oído, le dice. Pero el salmista le dice: pero he oído tu voz. He oído la voz del Señor. He oído a Jehová. Y qué importante es oír a Jehová para poder hacer la voluntad. Dios no te va a pedir hacer su voluntad sin que te lo haya dicho, sin que se haya mostrado primero. Dios te pide a ti lo que ya te mostró, lo que ya te enseñó, porque tú ya escuchaste a Dios diciéndole: quiero que hagas mi voluntad. El diablo sabe cuando no caminas alineado a la voluntad de Dios. Y cuando sí caminas, el diablo acecha. Porque la Biblia dice que él acecha a los justos. Dice que el propósito es que estos justos se dobleguen ante él. Ese es el propósito del enemigo. Por eso él anda vigilante a nuestros pasos. Por eso la Biblia dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Porque cuando no nos alineamos a la voluntad de Dios, ni siquiera oramos. Y si usted no ora, no puede escuchar a Dios. Pero le dice, pero yo escribí eso: si tú estás alineado, no hay poder humano, político, económico, que te cautive.
sino que tú te alineas a vivir bajo la voluntad de lo que Dios ya ha dicho. Así que yo te digo hoy, ríndete ante Él. Jesús mostró su más grande expresión, mostrando una obediencia perfecta, porque le decía al Señor: pasa de mí si es posible esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús no le importaba vivir o tener un padecimiento extremo. Él sabía que rendido a la voluntad, y al igual que estos tres hombres, el Dios de los cielos lo iba a levantar de entre los muertos. Así que, iglesia, ríndete ante Jesús, ríndete a la cruz, ven a la cruz, toma tu cruz y sigue al Señor Jesús. Toma tu cruz y sigue al Señor Jesús. Aprende de Él a ser manso y humilde. La humildad es una señal de que estás haciendo la voluntad del Señor, de que tu vida está caminando correctamente. No te doblegues ante la presión de este mundo. El fuego no es cómodo, pero es bueno. Jesús, en Hechos 10:38, la palabra de Dios dice que Dios ungió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y el poder es sinónimo de fuego. A Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que éste anduviera haciendo milagros, sanando a los enfermos, liberando y trayendo redención a todos aquellos que han sido oprimidos por el diablo. El Jesús de ayer es el mismo de hoy y por los siglos. Él sigue haciéndolo a través de tú y yo. Y la Biblia dice, porque Dios estaba con él. Cuando haces la voluntad del Eterno, Él está contigo. Jesús, el fuego, se aviva en la sumisión. Digo esto porque yo le voy a hablar por mí. En algún momento ser sumiso, aparente, se puede por un tiempo, pero no prevalece. La sumisión fingida no prevalece. Hoy en día queremos a Dios, pero que nadie nos gobierne. Queremos crecer, pero que nadie nos controle. Y yo sé que usted no me va a decir un amén, pero usted y yo sabemos que es así. Queremos que Dios nos prospere, pero no queremos dar cuentas. Queremos que Dios nos envíe, pero no nos rendimos. Queremos ser ungidos, pero no queremos ser limpiados ni corregidos. Y es por eso que yo tomé una decisión en algún momento. No le voy a decir cuándo. Porque a veces venimos a la iglesia, pero carecemos de sumisión. Venimos a la iglesia y decimos hacer la voluntad de Dios. Y si le preguntáramos si Él respondiera, y aún si responde, nuestro oído se hace necio y queremos creer lo que nosotros queremos creer. Pero cuando viene Dios y se revela verdaderamente a nuestra vida y nosotros somos conscientes de nuestra condición, decidimos venir al altar y rendirnos. Yo decidí presentarme ante el altar del Señor y rendirme. ¿Cuántos en este año le dicen: yo decido presentarme en el altar y rendirme? Para que las máscaras, la hipocresía, la mentira y todo aquello que te impide ver a Dios, que te impide la verdadera comunión y relación con Dios, se pueda ver cumplida en la vida tuya. Yo le vine a decir al Señor: límpiame. Yo le dije un día: corta la maldición de desobediencia, la herencia de desobediencia. Hay herencias que han sido dadas a ti y no son
de bienes materiales, es de desobediencia. La desobediencia te impide ver cara a cara a Dios. Yo le dije, Señor, yo quiero que cortes la rebelión. Esa debe ser la actitud de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios y vivir en sumisión con Él y con las autoridades. Vengo, le dije, a que pases carbón encendido en mis labios, porque a veces somos muy mentirosos. A veces, hermanos, nos maquillamos y nos vemos bellos por fuera, pero mentirosos por dentro. Y yo sé que es duro esto. Yo sé que a nadie le gusta, como digo yo, a nadie le gusta que le digan las verdades. Pero en el Señor, hermano, es la única manera de vivir en santidad. Para que mis labios no mientan, dígale al Señor, yo quiero que pases carbón encendido para que mis labios no mientan. Yo ya no quiero escuchar la voz de Dios que me diga que mi lengua, que mi boca es un sepulcro blanqueado. Yo no quiero eso, porque sepa que usted va a escuchar a Dios diciéndole que usted de labios le honra. Sepa que si está en el lugar correcto y usted no se presenta delante de Dios a que pase carbón encendido, la mentira estará delante de usted y será el obstáculo que le impida ver a Dios. Circuncide su corazón. Porque adentro, hermano, de nuestro corazón hay envidias. Mire, pocas veces siempre reprendemos toda hechicería, brujería y todo eso. Pero hermano, cuando nosotros mismos nos reprendemos la envidia. Cuando yo me examino muchas veces y cuando sucede algo con un hermano y le digo, Fernanda, ¿ya te diste cuenta que tenés envidia en tu corazón? Háblese a usted mismo. Contiendas porque nos enojamos que al otro le vaya bien y generamos contienda entre nosotros y buscamos, en vez de amarnos, hermano, parecemos que nos odiamos. Y a Dios no está ahí, la voluntad de Dios no está ahí, esa no es la actitud de un corazón humilde. Los celos, las contiendas. Qué bonito es presentarse en el altar del Señor y que la presencia de Dios consuma todo eso. Y que cuando yo salga de ese lugar, salga refinada, probada, pero purificada, santificada por el poder de la presencia del Señor. Doblegue su doble moral. Y esto es para mí también, esto es para todos. Que se quite la doble moral, la doble personalidad de nosotros. Dígale, vengo a tu presencia que me corrijas. Porque para ganar su presencia yo necesito ser dirigida por Él. Y yo necesito hacer que todo lo que a Él le desagrada tenga que ser quitado. Para ganar la presencia de Dios. Porque mejor es su presencia. ¿De qué me sirve tener al mundo a mis pies si la presencia de Dios conmigo no está? ¿De qué me sirve andar bien vestida? ¿De qué me sirve tener el mejor carro? ¿De qué me sirve viajar por las naciones si su presencia no está conmigo? Cuando yo camino de la presencia del Señor, ya se nos fue enseñada que significa ir ante su altar, ir ante su presencia y decirle que las añadiduras vendrán, pero el reino de Dios y su justicia es lo que yo he decidido buscar primero. Ya no más ausencia de su presencia. No puede ser reemplazada por nada ni por nadie. Cuando el espíritu y mi alma se rinden, ya nada me duele y comienzo a agradar a Dios. El reino se comienza a manifestar y los frutos comienzan a cosecharse. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron librados del fuego.
Nos mantendremos en una relación y comunión continua con el Espíritu Santo de Dios. Pero me gusta algo que Moisés hizo cuando hablaba cara a cara con el Señor. Cuando Dios le promete que su presencia irá con él, sucede algo impresionante y usted lo puede leer en el libro de Éxodo capítulo 33 y dice que él le dice: muéstrame el camino. Eso fue lo primero que él hizo, pedirle al Señor que le mostrara el camino. Pero eso solo se logró cuando él tuvo una relación con él. Porque a causa de una comunión continua con Él, tendremos crecimiento y expansión. Vamos a tener intimidad, colaboración, vamos a compartir amistad, vamos a caminar con Dios, vamos a manejar con Dios, nos vamos a dejar dirigir por Él, así como Enoc caminó con Dios. Y la Biblia no habla de lo que pasó, la Biblia habla solo y dice: caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Que Dios diga eso mismo de nosotros, que cada uno por nuestros nombres diga: caminó Fernanda con Dios y Dios se la llevó. Pero mientras tanto en esta vida nosotros tendremos que ser testigos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que la tierra gime por ver la manifestación de los hijos del Dios viviente. La manifestación de Dios va a ser manifestada cuando el fuego de Dios se maneja avivado en nosotros. Tenemos que entender y hacer que el evangelio tome nuestra vida, tome vida en nuestros corazones. El evangelio son las buenas noticias. El evangelio es la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que hacerlo vida en nosotros. Vida en nosotros. Que si Dios viene hoy y examina su vida, no sea como cuando dijo Job: de oídas te había oído. Porque es fácil caminar de oídas. Alguien una vez me dijo: dice, ¿y usted qué hace allá adentro? Si podemos ver de afuera cómo hacen todo. Yo ya hablo en lengua, yo ya fui aquí, yo ya fui allá. Y ya que trabajen ellos, pero yo solo los voy a ver. Eso es lo que dicen los de afuera. Pero usted que está adentro tiene que anhelar hacer algo más. La comunión produce transformación. En la historia de Daniel hubo un rey que conoció al Dios de ellos. Al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego hubo un rey que lo conoció por causa de hombres que no se rindieron a los dioses que ellos ofrecían. En esta nación, hermanos, en esta nación, en nuestra colonia, en nuestro territorio, tienen que conocer al Dios que usted y yo alabamos. Estos hombres, la Biblia no dice que ellos se preocuparon por el decreto que el rey había emitido. Ellos simple y sencillamente habían determinado en su corazón no hacerlo. Y no les importó si los metían o no los metían al horno del fuego. Pero ellos le dijeron: ¿qué te vamos a explicar si ya conoces cuál es nuestra posición? Hay otra historia que es tremendamente impresionante. Y es la historia de Elías. Elías presentó un sacrificio. Y Jezabel había hecho y deshecho con los profetas. Y habían quedado 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y la palabra dice que Elías decidió verse con Acab. Y le dijo lo que tenía que hacer y le dijo: ve al monte, tráemelos y yo quiero que traigas a tus 450 profetas de Baal y me traigas 2 carneros. Y esos 2 carneros era uno para ellos y uno para Elías. Y ellos prepararon, y la palabra del Señor dice que le dijo que no pusieran fuego en ellos. Y ellos al medio, y me gusta porque dice que él se burló de ellos, porque allá como al mediodía que ellos presentaron su ofrenda e invocaban a Baal, dice que él se burló de ellos al ver lo que hacían.
y le decía, no, es que se está durmiendo. Ay, no, es que viene en el camino. Ay, no, llámalos y grítale más fuerte que tal vez no oye, se durmió. Y empieza a burlarse de ellos. Y usted puede leer la historia en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y la Biblia me gusta porque dice que la condición era que no le pusieran fuego, pero le dijo, el holocausto que sea consumido con fuego, ese será Dios. Si eran ellos o si era el Dios de Elías. Pero sabe que esta gente tenía dos pensamientos, claudicaba entre dos pensamientos. Iglesia, muchas veces usted está aquí, en este lugar, pero claudica en dos pensamientos. Y no sabe si de aquí o de allá. Pero la Biblia dice que cuando Elías invocó el nombre de Dios y Jehová y le dijo, Jehová, Dios de Elías, Dios de Jacob, Dios de Abraham, que conozcan ellos que soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme. Y empezó a aclamar el nombre de Dios. Y la Biblia dice que fuego cayó del cielo y consumió la ofrenda. Hasta el polvo, el agua y todo lo que había fue consumido. Tú has venido a este lugar a presentarte como una ofrenda para que Dios descienda con poder y consuma la frialdad que no te ha permitido avanzar. Que consuma lo que no te permite decir. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué me detiene? La gloria del Señor está en este lugar. Vamos concluyendo. Necesitamos salir de esta vida mediocre. Necesitamos acercarnos al fuego del Espíritu Santo. Sadrach, Mesach y Abednego dice que el Nabucodonosor fue y vio a uno semejante al Dios de los dioses. La Biblia dice que Él es Dios de dioses. Él es Dios, no hay otro Dios como Él. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Y es Él por los siglos de los siglos. Él reinará. Él es el principio y el fin. Ese es el Dios que nos ha llamado a hacer fuego en el altar. Fuego, arde fuego, ven a este lugar y ardas en la presencia del Señor. Antes de invitarte a este lugar, quiero que te pongas de pie. Quiero hacer una oración por aquellos que no han recibido a Jesús como Rey y Salvador. Y ahí donde tú estás, si nos ves a través de las redes, si estás en este lugar, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y le digas, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y te acepto como Rey y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo tengo fe que tú me salvas. Confieso que tú eres el Hijo de Dios Altísimo, quien murió y resucitó para darme vida eterna. Te entrego mi corazón y mi vida para que tú la guíes. Decido nacer del agua y del Espíritu para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás en este lugar y recibiste a Jesús, yo te invito a que vengas a este lugar. Queremos orar por ti. Si todos somos aceptos, la Biblia presenta tres cosas. El lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el reina, el eterno, el todopoderoso, el sublime. Él se presentó como expiación por ti y por mí. Venció y resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Pero este lugar está preparado para ti. Ven y preséntate al altar del Señor. Rinde tu vida. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, los días no serán suficientes para vivir rendidos ante Él. Así que ven a este lugar. Presentémoslos. Digámosle, yo quiero vivir en el altar. En el altar te conocí. En el altar me rindo.
¿Quieres venir a este lugar o te vas a quedar en los atrios de lejos? Principio y hasta el fin.